this begins. Thank you for letting me in. I never had to pretend. You've always known who I am, and I know my life is better because you're a part of it. I know without you by my side that I would be different. Hola, reciban todos un abrazo y un saludo cordial. Estamos en Alimento Espiritual y yo soy Guillermo Izquierdo y les damos a todos la bienvenida. Tomar decisiones es una tarea diaria, es una pregunta que yo creo que todos nos hacemos, es un desafío, es un reto continuo. Pero ¿a quién le pido ayuda para tomar decisiones? ¿Quién me puede aconsejar? ¿Quién me puede ayudar para definir en qué dirección voy? ¿Cómo lo hago? Validar la estrategia que yo tengo, la dirección. Obviamente porque en las decisiones que yo tomo yo quiero obtener victoria. Yo quiero mantenerme en la pelea, no rendirme, quiero seguir adelante. No quiero fracasar, no quiero estar derrotado en esas decisiones, no quiero rendirme, no quiero darme por vencido y no quiero que mis planes se frustren. ¿A quién le pregunto? Muchas veces en esa incertidumbre de a quién preguntar, a quién pedir ayuda, los seres humanos recurren, y eso se está viendo ahorita con un auge de crecimiento impresionante, recurren a todo tipo de actividades para que alguien les adivine qué hacer. Lectura de las cartas, amuletos de la buena suerte, lectura de las manos, y esto es abrumador porque es ir a preguntarle a una persona que no tiene su vida solucionada, que no puede solucionar su propia vida, ¿cómo me ayuda a solucionar la mía? Y por eso este tema lo hemos titulado ¿Por qué adivinar si puedo preguntar? ¿Y preguntarle a quién? Al que todo lo sabe, al que todo lo puede y al que nos ama para orientarnos en la dirección correcta. Ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que a través de esta palabra hoy seamos renovados, seamos capacitados en el conocimiento de ese plan maravilloso y de esa toma de decisiones que Él tiene para nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor bendito. Declaramos que hoy tu palabra para nosotros, Señor bendito, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Declaramos que la palabra que vamos a recibir hoy es agua que nos hace dar fruto y también nos lava. Es fuego que nos anima, nos aviva, nos alienta y también consume lo que no sirve en nuestra vida. Es espada cortante de dos filos que corta aquello que nos ata al pasado, que nos ata al pecado, que nos ata a lo que nos sirve. Es roca, es martillo que rompe la roca de dureza de corazón, de fortalezas que el enemigo ha creado en nuestra mente y aún en nuestro cuerpo con enfermedades. Declaramos que como niños recién nacidos, hoy deseamos esa leche espiritual no adulterada para por ella crecer para salvación en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, entonces vamos a adentrarnos en este tema, ¿por qué adivinar si puedo preguntar? Y vamos a responder a lo largo del tema 4 preguntas. ¿Qué debo hacer? ¿Qué necesito? ¿Cuáles son los resultados de sí hacerlo? ¿Y cuáles son las consecuencias de no hacerlo? Vamos a ir estudiando unos versículos y a medida que vamos estudiando los versículos vamos respondiendo estas 4 preguntas que son muy importantes para este tema de la toma de las decisiones y a quién preguntar y cómo hacerlo. Primer versículo que vamos a estudiar hoy es Proverbios 11:14. Dice así: cuando falta dirección, el pueblo caerá, pero en los muchos consejeros está la victoria. Vamos entonces a ir respondiendo esas 4 preguntas. ¿Qué debo hacer? Tener dirección, definir hacia dónde me voy a mover. Y esta pregunta parece fácil, pero muchas veces no es tan simple. ¿Hacia dónde voy? Tomo esta decisión, me muevo, no me muevo, invierto, no invierto, me voy de la empresa, arranco este emprendimiento, vendo, no vendo, compro, no compro. ¿En qué dirección me tengo que mover? Y este versículo dice que cuando falta dirección, el pueblo va a caer. Entonces, necesito tener dirección. ¿Hacia dónde me voy a mover? Segunda pregunta, ¿qué necesito? Muchos consejeros, dice este versículo. Necesito ayuda, necesito consejo sabio.
Resultados de sí hacerlo, victoria. Porque la parte B del versículo dice que en esos muchos consejeros está la victoria. Y la cuarta pregunta, consecuencias de no hacerlo, la caída, la derrota y el fracaso. Entonces fíjese que vamos descubriendo cosas importantes a la luz de la Biblia para ir definiendo qué hacer y cómo hacer este proceso de toma de decisiones y cuál es la estrategia que cada uno tiene que seguir en cada una de las áreas de su vida. Ahora la pregunta del millón es, ¿tenemos clara la dirección de nuestra vida en todas las áreas? ¿O todavía tenemos dudas de qué hacer, cómo hacerlo, con quién, a quién le puedo preguntar? ¿Quién me puede dar un consejo sabio? Vamos al segundo versículo. Proverbios 24:6. Dice, porque con estrategia harás la guerra y en los muchos consejeros está la victoria. Vamos a definir primero qué es estrategia. Estrategia es el conjunto de las reglas que buscan una decisión óptima en cada momento a través de un proceso regulable, flexible. Entonces, básicamente dice que lo que la estrategia me permite hacer es buscar decisiones óptimas en cada momento con un proceso, un plan, y ese plan tiene cierta flexibilidad, porque si no hay flexibilidad en el plan, se rompe el plan, demasiado rígido. Vamos a nuestras preguntas que venimos respondiendo. ¿Qué debo hacer? Del versículo pasado teníamos que debo tener dirección. De este versículo dice que tengo que tener estrategia. La estrategia es cómo lo hago. Entonces ya llevamos dos cosas. Hacia dónde voy es la dirección y la segunda, cómo lo hago. Tengo una estrategia en mi área financiera. ¿Cómo hacer para edificar mi área financiera? Tengo una estrategia en mi área familiar, cómo hacer para que mi familia crezca, las relaciones interpersonales mejoren, mi vida laboral crezca, mejore. Tengo esa estrategia de cómo lo hago, si no, pues tenemos que orar para que el Señor nos muestre. Segunda pregunta, ¿qué necesito? Del versículo anterior teníamos muchos consejeros. De este versículo, por segunda vez tenemos muchos consejeros. Ya se repite 2 veces la necesidad de muchos consejeros. Aquí viene la pregunta que hoy nos tenemos que hacer. ¿Quién me da consejo? ¿A quién yo le pido consejo? Es muy importante. Estoy hablando de los seres humanos, aparte del consejo de Dios, del Espíritu Santo, de la palabra del Señor. Tercera pregunta. Resultados de sí hacerlo. La victoria venía del versículo pasado. En este versículo se repite la victoria nuevamente y dice, habla de ir a la guerra. ¿Qué significa ir a la guerra? Dar la pelea, no rendirme, seguirme adelante. ¿En qué áreas me rendí? ¿En qué áreas dejé de dar la pelea? ¿En qué áreas ya boté la toalla? ¿En qué áreas no seguí adelante? Y si hay varias o muchas, bueno, es importante volver a retomar. Buscar la estrategia de cómo lo hago, buscar los consejeros, los muchos consejeros que la Biblia me repite que yo como ser humano necesito, independientemente de quién sea usted. Puede ser muy experimentado, puede ser muy adinerado, muy estudiado, muy reconocido. La Biblia no excluye a nadie, dice que todos necesitamos muchos consejeros. Y la cuarta pregunta, consecuencias de no hacerlo. En el versículo pasado traíamos la caída, la derrota, el fracaso. Y en este es el no poder ir a la guerra. ¿Qué significa no poder ir a la guerra? No enfrentarme con mis dificultades, con mis realidades, con aquellas cosas que tienen que ser transformadas en mi vida. Simplemente huirle, simplemente evadirlas. Es decir, rendirme y darme por vencido. Entonces, seguimos construyendo en este tema de la toma de las decisiones. De ¿por qué adivinar si yo puedo preguntar? Tercer versículo, Proverbios 15:22. Donde no hay consulta, los planes se frustran, pero con multitud de consejeros se realizan. Vamos a las preguntas. Primera pregunta, ¿qué debo hacer? Traíamos, debo tener una dirección, debo tener una estrategia, y de este versículo dice que debo consultar. ¿Qué significa consultar? Validar la estrategia y la dirección que tomé. Es decir, en cada área de mi vida yo defino una estrategia, defino cómo lo voy a hacer y hacia dónde voy. Y entonces voy y consulto para recibir consejo de otras personas
que con la revelación del Espíritu Santo, que con la experiencia que han tenido a la luz del conocimiento de la Biblia, me pueden llevar a validar, a mejorar, a implementar, a corregir, a añadirle y a fortalecer mi estrategia y la dirección que he tomado. En la segunda pregunta que dijimos que necesito, primer versículo decía muchos consejeros. Segundo versículo, muchos consejeros. Tercer versículo, multitud de consejeros. Cuando la Biblia dice una cosa 3 veces es porque es enfática la necesidad que tenemos los seres humanos de multitud de consejeros. Ahorita vamos a ver cómo lo llevamos a la práctica hoy en nuestra vida. Tercera pregunta, resultados de sí hacerlo. Primer versículo hablaba de la victoria. Segundo versículo hablaba de que voy a obtener victoria. El otro versículo hablaba de ir a la guerra, dar la pelea, no rendirme, seguir adelante. Y este dice, mis planes se realizan. Todos queremos que nuestros planes se realicen. Y la Biblia nos da unas sugerencias de cómo hacerlo. Aplicar esto me va a llevar a que mis planes se realicen. No significa que no me debo esforzar. No significa que no va a haber dificultades, problemas. Habla de que tengo que ir a la guerra, o sea, tengo que enfrentarlo, tengo que batallar. Y obviamente nosotros sabemos que la Biblia dice que nosotros estamos en una lucha continua que no es contra carne y sangre, no es contra instituciones, contra personas, es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo que quieren arruinar mi vida, arruinar mi matrimonio, arruinar mi trabajo, arruinar mis sueños, mis ilusiones, mi salud, arruinar todo lo que represento yo como ser humano. Por una razón muy simple, porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Satanás odia todo lo que tiene que ver con Dios. Eso significa que lo odia a usted y me odia a mí. Y yo tengo que dar esa pelea, resistirlo, reprenderlo, echarlo fuera, entender cómo está actuando en mi vida, en mi estrategia, en mi plan, en esas áreas en las que yo estoy luchando, queriendo ver una victoria, para echarlo fuera en el nombre de Jesús. Y la última pregunta, consecuencias de no hacerlo. Del primer versículo traíamos caída, derrota, fracaso. Del segundo, imposibilidad de ir a la guerra. No voy a la guerra, me rindo, me doy por vencido, no enfrento mis problemas y mis dificultades. Y el tercero habla de que mis planes se frustran. Entonces, todo esto es muy importante y quiero resaltar el tema de los consejeros. Multitud de consejeros. En un mundo en el que básicamente hay que desconfianza, ¿verdad? ¿A quién escojo yo de consejero? Aparte, estoy hablando aparte de que seamos personas que vayamos a la Biblia a buscar el consejo de la palabra de Dios, guiados por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu de Dios, por la revelación del Señor. Pero la Biblia habla aparte de eso, ¿de quién? De personas, de seres humanos a los que yo le pida consejo. Estos 3 versículos hablan de eso. Hoy en día nosotros tenemos acceso a multitud de consejeros a lo largo y ancho del planeta a quienes yo les puedo pedir consejo. Pero ¿cómo lo hago? Aparte del consejo que usted pueda recibir en la iglesia a la que usted pertenece. Y aprovecho para decirle, si usted no se está congregando en alguna congregación que sea de doctrina sana, que amen al Señor, su palabra, al Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, la revelación, la sana doctrina, es tiempo de que lo haga, porque ahí es la fuente principal de consejeros que lo van a rodear a usted, el pastor, la pastora, los compañeros del equipo de conexión, etc. Pero aparte de eso, hoy en día hay multitud de personas de las cuales yo puedo buscar el consejo. Y les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Nosotros con mi esposa tenemos una serie de personajes que son nuestros consejeros virtuales. Aparte del pastor de la iglesia en la que nos congregamos, de los líderes de los equipos de conexión, etcétera, que son personas que nos aconsejan y de las que recibimos consejo. ¿Y esos personajes quiénes son? Predicadores que tienen multitud de palabra grabada en los medios de comunicación y en las redes sociales. Y les voy a dar algunos nombres de las personas que son nuestros consejeros en temas y que cuando queremos buscar un consejo vamos a buscar qué dice esta persona de ese tema en particular. Eso es contar con el consejo sabio de estas personas que han sido usadas por Dios a lo largo y ancho del planeta. Tenemos entonces a Derek Prince.
Entonces, cuando tenemos una duda de algún tema, vamos a ver qué dice Derek Prince. Está en las redes, está grabado, no hay excusa. Puedo ir a recibir el consejo que da Derek Prince en un tema en particular. Segunda persona, Andrés Corson, el pastor de la iglesia al lugar de su presencia. Puedo ir y buscar qué dice de un tema en particular. Enriquezco lo que dice Derek Prince con lo que dice el pastor Andrés Corson, el pastor Joseph Prince. Busco el mismo tema, las predicaciones que tiene Joseph Prince y el enriquecimiento que uno recibe de la revelación que Dios le ha dado a estos hombres es espectacular, es magnífico. Hay algunos otros adicionales. La mayoría de los temas de estos otros dos que voy a mencionar están en inglés, sin embargo hay algunas cosas en español. Brian Houston, el pastor de la iglesia Hillsong en Australia. ¿Qué dice Brian Houston de ese tema en particular? ¿Qué dice Robert Ferguson, el pastor de maestros de la iglesia Hillsong? Entonces, tomo un tópico y adicional a lo que yo estoy estudiando en la Biblia, de lo que yo estoy orando, de lo que estoy recibiendo en mi iglesia, de mi pastor, del líder del equipo de conexión al que yo pertenezco, voy a buscar estos múltiples consejeros, esta multitud de consejeros de la cual habla la Biblia y me enriquezco mi estrategia, enriquezco el cómo voy a hacer mi plan en el que yo quiero ser victorioso, en el que no quiero fracasar, en el que no quiero botar la toalla, en el que no quiero derrotarme, tengo acceso. Pero ¿a quién estoy siguiendo yo en las redes sociales? ¿Sigo a estos personajes, a estos pastores o hay otros muchos más? Solo estoy mencionando estos. Hay otros hombres fieles e idóneos para enseñar también a otros. O estoy siguiendo los cantantes, los futbolistas, ¿cómo se llama eso? Los influencers, ¿sí? Estos son los influencers de mi vida espiritual que yo necesito seguir. Estas personas es donde yo tengo que dedicar mi tiempo en las redes sociales. Estas personas que van a edificar ¿a quién le estoy yo preguntando para tomar decisiones sabias en los momentos críticos de mi vida? Viene una pregunta. ¿Qué debo hacer con el consejo sabio de estos personajes que me aconsejan? Bien sea el pastor de la iglesia, bien sea el líder del grupo de conexión, bien sea los hermanos en la fe, bien sea estas personas que tienen sus temas grabados en la palabra de Dios. ¿Qué hago con los múltiples consejos que recibo? Hago caso entonces de todos los consejos que recibo y que me dan, así sean hombres muy prominentes, con mucha revelación, con mucha unción. Hago caso de todo lo que me digan. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué hago entonces con esos múltiples consejos que recibo? Primero, examina todo cuidadosamente. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice, antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno. ¿Qué significa? Yo recibo un consejo, una serie de consejos de mi estrategia, de mi plan, de la dirección que estoy tomando, examino y retengo lo bueno. Lo que no, lo desecho. ¿Y quién me lleva a mí a decir si es bueno o no? El Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios. Yo lo tengo que comparar con la palabra de Dios, con lo que dice la Biblia, con la revelación del Espíritu de Dios. Hay cosas que tengo que sacar y desecharlas. Dice, examino todo cuidadosamente y retengo lo bueno. Segundo punto, escudriñar las escrituras para ver si esas cosas son ciertas. Esto es interesante porque yo necesito llevar ese consejo ¿a dónde? Al hacerle una radiografía con la Biblia. Lo someto a los rayos X de la Biblia y digo, uy, esto está fracturado, este consejo, lo desecho. ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? Hechos 17, del 10 al 12. Independientemente de quién me lo haya dicho. Me lo puede haber dicho una persona que resucita muertos. Y este es el caso de la Biblia en Hechos 17, del 10 al 12. Dice aquí, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. No tragaban entero estos personajes. Y les voy a decir quién le estaba predicando. El apóstol Pablo y Silas, dos de los más prominentes predicadores de los que hay registro en el Nuevo Testamento. Pablo era un tipo que resucitaba muertos. Y Pablo predicaba, les enseñaba la palabra y esta gente decía, voy a escudriñar a ver si este Pablo está diciendo la verdad.
Lo voy a someter a los rayos X de la palabra de Dios a ver si es cierto lo que me dice. Eso tiene que hacer usted y eso tengo que hacer yo con cualquier consejo que me dé cualquier persona. Si no, voy a terminar tragándome cosas que no debo recibir, consejos que no vienen de parte de Dios. Así sea personas que conocen de Cristo, que tienen la palabra, yo debo oír y eso es lo que me dice la palabra de Dios. ¿Qué tan ejercitado estoy yo en escudriñar diariamente las Escrituras? ¿Qué tanto las escudriño? Y cuando habla de escudriñar es ir a profundidad a la palabra de Dios. ¿Qué tanto estoy escudriñando? ¿Qué tanto estoy estudiando la Biblia? ¿Estoy involucrado en algún curso en la iglesia a la que pertenezco de formación, de capacitación, de entendimiento? La Biblia dice que el pueblo cae porque le falta conocimiento. Yo caigo porque me falta conocimiento. La Biblia habla de que yo necesito aprender, conocer a Dios, conocer la voluntad de Dios, conocer los planes de Dios para trazar bien la palabra de verdad. Y esto muy interesante, dice el versículo 12, ahí mismo de Hechos 17, dice, por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Por eso creyeron. ¿Por qué creyeron? Porque recibían la palabra, iban y escudriñaban a ver si era así y se cerraba el ciclo, se cerraba el círculo. Hay un consejo que le dan. Vaya, busquen la palabra de Dios a ver si es cierto. Escuche consejos de otras personas y si es cierto, vaya hacia adelante con la revelación del Espíritu de Dios en ese consejo que el Señor está dando. Y el tercer punto es discernir. Esto es muy interesante. Mire lo que dice la Biblia, Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Entonces Pablo dice, mire, usted necesita conocimiento y discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Vamos a definir discernimiento y prestémosle mucha atención a la definición de discernimiento, porque hoy tenemos que orar y declarar que por el Espíritu de Dios nosotros ejercitamos el discernimiento, que hace una gran diferencia en mi capacidad para definir qué viene de Dios y qué no viene de Dios. ¿Qué consejo debo tomar? ¿Qué consejo debo desechar? Independientemente de quién venga. ¿Qué consejo debo recibir? ¿Qué consejo debo rechazar? Discernimiento es la habilidad que bajo la guía del Espíritu Santo permite conocer con seguridad si cierto comportamiento que pretende ser de Dios es en realidad divino, humano o satánico. ¿Sí? Es como que yo meta un consejo, una actitud, un comportamiento, una palabra, algo del comportamiento humano en un colador, ¿sí? Y yo pueda discernir, cernir, sacar lo que es humano, lo que es de Dios y lo que es satánico. Porque el diablo siempre va a querer meterme un mal consejo. Por eso hoy en día hay muchas personas yendo a buscar consejo de una adivina, de una medium, yendo a que le lean las cartas, a que le lean el tabaco, colgando la mata de sábila detrás de la puerta para la buena suerte, colgándose un amuleto, haciendo un riego, porque desconocen que estos son prácticas y consejos satánicos que traen ruina, que traen muerte, que atan y llevan al ser humano a caer en un hoyo de dependencia de este tipo de cosas esotéricas que son 100% demoníacas. Dice entonces la definición, permite ver, captar o comprender lo que está oscuro o percibir lo que no es evidente de manera natural. El discernimiento es algo sobrenatural, es del Espíritu de Dios. Puedo ver lo que con los ojos humanos no puedo ver. Puedo detectar lo que viene de Dios, lo que viene del maligno, lo que viene de la carne, del mundo. Y en el Nuevo Testamento se lo menciona como uno de los dones del Espíritu Santo en 1 Corintios 12:10, cuyo objeto es identificar la presencia o ausencia de Dios en una determinada actividad humana. Es la capacidad de detectar las cosas que de otro modo no están abiertas a la percepción humana natural. Es una manera de conocer la presencia o ausencia del Espíritu Santo. O sea que el discernimiento es fundamental para recibir o rechazar un consejo. Dice aquí muy interesante, mire, capacita para identificar lo que proviene de Dios o proviene del diablo. Su ejercicio es muy importante para la adecuada orientación
y edificación del ser humano. Es fundamental para actuar en el momento oportuno, para desenmascarar las mentiras del diablo y para distinguir la presencia y actividad del Espíritu Santo. Necesitamos discernimiento para recibir consejo, desechar consejo. Estamos hablando de que, ¿por qué yo debería adivinar si puedo preguntar? Y estamos hablando de que necesito muchos consejeros, múltiples consejeros, bastantes consejeros, pero tengo que agarrar todos esos consejos, someterlos a la radiografía de la palabra de Dios, al discernimiento del Espíritu Santo y decir, esto no es la voluntad de Dios para mi vida, esto no lo voy a hacer, esta no es la estrategia del Espíritu de Dios, esta no es la dirección en la que Dios quiere que yo me mueva. Entonces es muy interesante porque nosotros necesitamos ejercer esto y todos los que tenemos el Espíritu de Dios podemos discernir lo que viene del Espíritu Santo, lo que viene del maligno, lo que viene del mundo, lo que viene de la carne. Vamos a poner un ejemplo bíblico de todo lo que hemos estudiado hoy en relación con la toma de las decisiones, en relación con la multitud de consejeros, en relación con el discernimiento, en relación con la capacidad de desechar o aceptar algún consejo que viene de alguna persona. Primera de Reyes 22, 1 en adelante dice así. Pasaron 3 años sin que hubiera guerra entre Aram, que es Siria, e Israel. Y sucedió que al tercer año Josafat, rey de Judá, descendió a visitar al rey de Israel, a Acab. Ahí vamos ya profundizando en lo que dice la Biblia. ¿Quién era Acab? El peor rey, el más perverso rey que la Biblia menciona ha tenido el pueblo de Israel. Por lo idólatra, por lo pecaminoso, por el pecado que le llevó a cometer al pueblo de Israel en la adoración de otros dioses, en la falsa profecía, en la inmoralidad sexual, en el asesinato, en el desechar la palabra de Dios, el peor. Y Josafat era un personaje que dice la Biblia que hacía lo correcto delante de Dios, pero tenía tremendo amigazo que se llamaba Acab y se fue a visitar a Acab, que era un personaje que definitivamente no es un amigo que usted quiere tener en la lista de sus amigos. No lo quiere tener en su grupo de conexión, no lo quiere tener en su grupo de Facebook ni en sus seguidores. No lo quiere tener porque es un personaje que aborrecía el consejo de Dios, aborrecía las cosas de Dios, él y su mujer Jezabel. Entonces dice que este Josafat se fue para allá. Y dice así el versículo 3. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿sabéis que Ramot de Galaad nos pertenece y no estamos haciendo nada para quitarla de la mano del rey de Aram? Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Respondió Josafat al rey de Israel, yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Acab tenía una dirección. Dijo, yo me voy a ir a pelear con los sirios y le voy a quitar a Ramot de Galaad. Esa era su dirección. Su estrategia era ir a la guerra. Y él invitó ¿a quién? A Josafat. ¿Y qué le dijo Josafat? Pues yo también voy a ir, ¿no? Josafat se subió a esa estrategia, que no era la estrategia que Dios tenía para él, que no era la dirección que él tenía para él. Sin embargo, Josafat, que era un hombre de Dios, en el versículo 5, dice algo muy importante. Josafat dijo además al rey de Israel, te ruego que consultes primero la palabra del Señor. O sea, Josafat hizo lo correcto. Josafat estaba recibiendo el consejo equivocado de la persona equivocada, estaba con la compañía equivocada, en la estrategia equivocada para tomar la dirección equivocada. ¿Y qué dijo? Hombre, consultémosle al Señor. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Yo puedo estar rodeado de acá, de mucha gente que no hace lo correcto delante de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Consulto a Dios si me uno con esa gente en ese negocio, en ese plan, en esa estrategia, en esa dirección que me puede llevar a mí a la ruina y a la perdición. Consultemos, dice Josafat en el versículo 5, primero la palabra del Señor. Versículo 6. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, unos 400 hombres, y les dijo, ¿debo ir a pelear contra Ramot de Galaad o debo desistir? Y ellos respondieron, sube porque el Señor la entregará en manos del rey. Entonces uno dice, no, ya, 400 profetas que todos profeticen lo mismo y que le digan, sí, ve, pues es porque es una estrategia correcta, es la dirección correcta. Resulta que estos 400 profetas son los que menciona la Biblia en Primera de Reyes 18-19, que dice así, ahora pues envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo,
junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de la acera que comen de la mesa de Jezabel. ¿Y estos quiénes eran? Adivinos que se la pasaban en la lectura de las cartas, en el horóscopo, en la hechicería, en los riegos, en la mata de sábila. Eran profetas de los demonios. Entonces yo tengo que tener cuidado y yo no me puedo guiar por la multitud, ¿sí? 400 están de acuerdo. Debe ser correcto. Era una profecía diabólica, era una profecía falsa, era una profecía demoníaca que iba a llevar a Josafat y acaba a la ruina, a la perdición absoluta. Entonces muy interesante porque, bueno, diríamos, ¿no? Recibieron el consejo, hasta ahora todo muy bíblico, ¿no? La multitud de consejeros, 400 profetas diciendo que vayan. Y en el versículo 7 Josafat ejerce el discernimiento. Pero Josafat dijo, ¿no queda aún aquí algún profeta del Señor para que le consultemos qué pasó con Josafat? Escuchó los 400 y pudo discernir que era profecía diabólica. Entonces le dice acá, oye, ¿no será que hay un profeta del Señor Dios Todopoderoso, del verdadero Dios, que nos pueda profetizar lo que Dios dice? Discernimiento, ¿sí? Y a Josafat no le dio temor, ¿sí? Porque la multitud puede atemorizar. Pero justo 400 y yo ponerme a decir, oye, ¿no? ¿Y por qué no oramos a Dios y le preguntamos? Voy a quedar mal. Me van a decir, oye, no te pases, si los 400 están diciendo, si todo el mundo en las redes lo dice, ¿sí? Si en Instagram todo el mundo lo dice, en Facebook todo el mundo lo dice, ¿sí? ¿Por qué tú eres el único que va en contra? Discernimiento, yo tengo que rechazar lo que viene del diablo, lo que viene del mundo, lo que viene de la carne. Solo puedo aceptar lo que viene de Dios, no me puedo tragar, eso no me lo puedo tragar. Lo tengo que colar, la pepa no me la puedo tragar. Es muy importante eso. Entonces, mire el versículo 8 que le dice el Acab. Y el rey de Israel dijo a Josafat, todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco, porque no profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino lo malo. Es Micaías, hijo de Imla. Pero Josafat le dijo, no hable así el rey. O sea, Josafat le dice, mire, no hable mal de un profeta de Dios. Y acá dice que lo aborrecía a Micaías. ¿Por qué? Porque Micaías le decía lo que Dios le mandaba decir, que era lo contrario de lo que Acab estaba haciendo. Y por eso lo aborrecía, ¿sí? ¿Aborrezco yo una persona que venga de parte de Dios y me diga, Guillermo, estás en el camino equivocado? Estás construyendo tu familia de la manera equivocada. ¿Estás manejando tus finanzas de la manera equivocada? Lo aborrezco porque me está diciendo eso, porque es contrario a lo que yo estoy, a la dirección que yo estoy llevando. O reflexiono y le digo, Señor, esto viene de ti, yo voy a enderezar mi camino, ayúdame, capacítame, fortaléceme. Ojo con eso, porque lo que estaba haciendo Acab era aborrecerlo porque le decía lo contrario a una decisión que él ya había tomado sin consultar a Dios, sin pedirle a Dios sabiduría, un negocio que él estaba haciendo sin pedirle a Dios sabiduría, una sociedad que estaba haciendo sin pedirle a Dios sabiduría, un noviazgo que arrancó sin pedirle a Dios sabiduría, una inversión que arrancó sin pedirle a Dios sabiduría, un trabajo que tomó sin pedirle a Dios sabiduría. O uno que dejó sin pedirle a Dios sabiduría. Entonces, ojo con eso. Versículo 9. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus mantos, en la era de la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas estaban profetizando delante de ellos. Versículo 11. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y decía, así dice el Señor, con estos acornarás a los arameos hasta acabarlos. Era todo un show. Y todos los profetas profetizaban así diciendo, sube a Ramot de Galaad y tendrás éxito, pues el Señor la entregará en manos del rey, profetizando mentiras en el nombre del Señor. Si yo no tengo discernimiento, hay gente que me va a hablar en el nombre del Señor. Hay gente que eventualmente va a tener una Biblia abierta ahí en medio de la sesión de espiritismo y de leer las manos. Y uno puede creer que viene de Dios. No viene de Dios, es del diablo. Pero si yo no ejerzo el discernimiento, voy a caer, voy a ser engañado y voy a frustrar todos los planes, anhelos e ilusiones que yo tengo. Versículo 13 dice, y el mensajero que fue a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí, las palabras de los profetas son unánimes en favor del rey.
Te ruego que tu palabra sea como la palabra de uno de ellos y que hables favorablemente. Presión de la multitud. Los 400 están diciendo esto. En Instagram dicen esto, en Facebook dicen eso. O sea, tú no digas otra cosa, vas a quedar mal. Vas a quedar fuera de lo que dice toda la gente. Presionaron al profeta del Señor diciéndole que todos estaban unánimes, que él no fuera a ser el niño diferente. Versículo 14. Pero Micaías dijo, vive el Señor, que lo que el Señor me diga, eso hablaré. Mantuvo firme hasta ese momento. Versículo 15. Y cuando llegó al rey, el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a Ramot de Galaad a pelear o debemos desistir? Pidió consejo. Acab. Y él respondió, sube y tendrás éxito, y el Señor la entregará en manos del rey. Aquí hay una cosa interesante, versículo 16. Entonces el rey le dijo, ¿cuántas veces he de tomarte juramento de que no me digas más que la verdad en el nombre del Señor? Es increíble, mire, pero aquí Acab ejerció el discernimiento y se dio cuenta que Micaías, el profeta del Señor, le estaba mintiendo. Se dejó presionar por la multitud y para evitarse un problema dijo, pues yo digo lo mismo, hagan lo que quieran, ¿sí? Y el rey le dijo, me estás diciendo lo que no es correcto. Versículo 17, y Micaías respondió, vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, estos no tienen señor, que cada uno vuelva a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te dije que no profetizaría lo bueno acerca de mí, sino lo malo? Respondió Micaías, por tanto escucha la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Entonces un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y dijo, yo lo induciré. Y el Señor le dijo, ¿cómo? Y él respondió, saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces él dijo, le inducirás y también prevalecerás. Ve y hazlo así. Y ahora he aquí que el Señor ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos estos tus profetas, pues el Señor ha decretado el mal contra ti. Entonces Micaías tuvo una revelación tremenda. Al principio, para evitar meterse en problemas, no dijo la profecía, pero luego dijo la profecía. ¿Y sabe qué le dijo Micaías acá? Todos esos profetas, en todos esos profetas hay un demonio de mentira que te está llevando a un consejo demoníaco de mentira que te va a llevar a morir en Ramot de Galaad. ¿Y qué hizo Acab en adelante? No vamos a leer el resto, se los voy a contar. Echó a la cárcel a Micaías y se fue a pelear a Ramot de Galaad. ¿Qué pasó en Ramot de Galaad? Lo mataron a Acab. Y Josafat se salvó, pero de pura misericordia del Señor, por andar mal asociado, por subirse en la estrategia incorrecta, por seguir consejo de mentira, consejo demoníaco. Entonces yo necesito ser capaz de discernir el consejo que viene de Dios, el consejo que viene del diablo, desecharlo y poder ajustar mi estrategia al plan de Dios, orientarla hacia la victoria, hacia la consecución de los planes, como estudiamos hace un rato en los pasajes que vimos en Proverbios y en las preguntas que respondimos acerca de la importancia de los consejeros, de la importancia de la dirección, de la importancia de la estrategia, de la importancia de estar en la guerra, no desfallecer, no botar la toalla y seguir adelante. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos ejercite en el discernimiento, que nos aliente y ponga en nosotros el querer como el hacer para ser personas que escudriñemos diariamente las Escrituras y que continuamente pidamos consejo y lo llevemos a la presencia del Señor para examinarlo todo cuidadosamente, retener lo bueno y desechar el resto, de modo que nosotros estemos caminando por la obra preparada de antemano que el Señor trazó para cada uno de nosotros. Vamos a orar y a darle gracias al Señor entonces en este tiempo que hemos examinado esta palabra del Señor. Padre, te damos gracias, Señor bendito. Que tu palabra dice, Señor, que nosotros los seres humanos
necesitamos muchos consejeros, abundantes consejeros. 3 versículos diferentes de la palabra de Dios ratifican esa necesidad que como seres humanos nosotros tenemos. Hoy te pido, Señor, que me rodees de consejeros sabios. En el nombre de Jesús, Señor bendito. Y que yo sea un consejero sabio para otras personas. Y de la única manera que puedo ser un consejero sabio es por la llenura de tu Espíritu y aconsejando con base en tu palabra, que es el estándar que tú has dejado, Señor bendito. El estándar de sabiduría, de conocimiento, de revelación, de estrategia correcta, de dirección correcta. Hoy clamamos, Señor bendito, que tú nos encamines en la dirección correcta. Porque donde no hay dirección, el pueblo cae, dice tu palabra. Encamínanos en la dirección correcta. Encamínanos en la estrategia correcta, Señor bendito. En cada uno de los planes de nuestra vida. ¿Cómo hacerlo? Es la estrategia. ¿Cómo lo hago, Señor? Muéstrame cómo lo hago. Hoy ponemos en tus manos aquellas áreas en las que no hemos conseguido, Señor, esa victoria. No hemos conseguido, Señor bendito, que los planes se lleven a cabo como dice tu palabra. Y eventualmente hemos desfallecido, Señor bendito. Hemos botado la toalla, Padre del cielo. Hemos sido derrotados. Pero hoy en el nombre de Jesús nos levantamos, Señor bendito. Hoy suplicamos que por tu Espíritu, Señor bendito, nosotros seamos capaces de ejercer discernimiento en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, derrama sobre nosotros la capacidad para discernir. Clame usted ahí al Señor en este momento en el nombre de Jesús y diga al Espíritu de Dios, enséñame a discernir lo que viene de Dios, lo que viene del diablo, lo que viene del mundo, lo que viene de la humanidad, de la carne. De modo que yo lo examine todo cuidadosamente y retenga lo bueno. De modo que en el nombre de Jesús yo me rodee de consejos sabios. En el nombre de Jesús de consejeros sabios, Señor bendito. Y si estoy rodeado de consejeros no sabios, ahora muéstramelo, Señor bendito. Espíritu de Dios, muéstrame la foto, Señor bendito. Que yo en mi mente, Señor, en mi corazón, hoy por la revelación de tu Espíritu, reciba, Señor, el discernimiento de ¿qué consejo debo desechar? ¿Cuál es el Acab del cual debo apartarme? Porque no me lleva en la dirección correcta. Porque me lleva a la estrategia equivocada, a la estrategia diabólica de los profetas equivocados, con espíritu de mentira que llevan a la muerte, a la perdición. Muéstrame, Señor, si estoy mal aliado, Señor bendito. Si los amigos de los que estoy rodeado son Acab para mi vida. En lugar de ser un Micaías que me habla de parte de Dios, que me profetice de parte de Dios, que me hable el mensaje de la palabra. Y aunque fuera Micaías, que tú me lleves a escudriñar las escrituras a ver si lo que me dicen es cierto en el nombre de Jesús, porque no quiero tragar entero, no quiero ser engañado, no quiero ser engañada, Señor bendito, por profetas falsos. Y hoy en el nombre de Jesús, si hemos ido a recurrir en nuestro desespero y anhelo por conocer qué hacer, si hemos recurrido al esoterismo, a la hechicería, a la adivinación, a la lectura de las cartas, a la lectura del horóscopo, hoy renuncie, porque todas esas cosas están fomentadas por espíritu de mentira que viene de parte del diablo, que lleva a la ruina, que lleva a la perdición. Hoy pidámosle perdón al Señor. Hoy pongámonos de acuerdo de que esas cosas son abominables y desagradables a Dios. Y apropiémonos del perdón de Dios, del rociamiento de la sangre de Jesús. Sangre de Cristo, rocíame. Yo me declaro rociado con la sangre de Jesús. Declárese usted rociado con la sangre de Jesús. Declare sus oídos rociados con la sangre de Jesús. Si usted escuchó esas profecías, esas adivinaciones, renuncie. Diga, renuncio a esas profecías de la adivinación. Renuncio a esas profecías de la lectura de las cartas. En el nombre de Jesús renuncio. Declaro que no se cumplen en mi vida esas profecías de mentira, demoníacas y satánicas. Declaro que en mí se cumple tu palabra, Señor bendito, que dice que yo por la sangre de Jesús estoy limpio, estoy santificado, que yo por el Espíritu de Dios soy capaz de conocer la verdad y la verdad me hace libre, que tu palabra me libra de la ruina, que tu palabra entra a lo profundo de mi ser, me vivifica. Espíritu de Dios, lléname.
Espíritu de Dios, solo acepto que tú me hables. Espíritu de Dios, solo tú tienes autoridad para hablarme, para enseñarme, para aconsejarme. Así lo creo, así lo declaro, así lo confieso. Hoy declaro que Jesucristo es mi Señor. Hoy declaro que solo acepto las profecías de Cristo en mi vida. Profecía de bendición, de sanidad, de libertad a los cautivos, de apertura de las cárceles. En el nombre de Jesús, renuncio a toda profecía demoníaca en mi vida. Renuncio en el nombre de Cristo Jesús al espíritu de mentira. Lo echo fuera de mi vida, lo amarro, lo ato, lo reprendo en el nombre de Jesús y me declaro lleno del Espíritu de Dios, rociado con la sangre de Jesús para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra que hoy ha sanado, hoy ha liberado, hoy ha restaurado, hoy ha regenerado, renovado, vivificado nuestra vida en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, un abrazo para todos. Vamos entonces a practicar esta palabra que es muy importante. Ahí en el tema va a quedar todo el detalle porque son bastantes cosas lo que tenemos que recordar para hacer. Estrategia, plan, que tengo que desechar, que tengo que adquirir. Repasémoslo área por área de nuestra vida, pongámoslo en práctica, enseñémoslo, revisémoslo en nuestra vida, orémoslo y sobre todo compartámoslo a nuestros familiares, a nuestros amigos, a las personas que nos rodean, de modo que la palabra de Dios crezca hasta lo último de la tierra. Lo bendecimos en el nombre de Jesucristo, le mandamos un abrazo caluroso desde Alimento Espiritual y nos vemos la próxima semana en otro tema edificante de la palabra del Señor que nos vivifica, que nos alienta, que nos anima. Levantémonos y animémonos en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Is where this begins. Thank you for letting me in. I never had to pretend. You've always known who I am, and I know my life is better because you're a part